Rentaro Ayo no era precisamente el protagonista que uno esperaría en una historia romántica. Desde sus primeros años de escuela, su vida amorosa había sido un completo desastre. Cada intento de confesión terminaba con un rechazo doloroso, tanto que ya lo conocían como el tipo que nunca aprende. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? En su último día de clases quiso cerrar el ciclo con un poco de dignidad, así que decidió confesarle sus sentimientos a una chica más, pero el resultado fue el mismo. Ella lo rechazó sin dudar, llamándolo un perdedor sin encanto, un golpe más para su colección de fracasos sentimentales. Más tarde, su amigo, el único testigo de toda su tragedia, le preguntó cuántas veces lo habían rechazado, y el prota respondió que 100. Su amigo pensó que era una exageración, pero el muchacho le explicó que llevaba intentando encontrar el amor desde tiempos inmemorables. El problema no era falta de intención, sino una mala suerte legendaria. Su amigo, sorprendido, no entendía cómo alguien aparentemente decente y atractivo podía fallar tanto, pero el destino tenía preparado algo que ni el más romántico de los dioses podría haber previsto. Aquel mismo día, Rentaro decidió visitar un templo. Desesperado, se arrodilló ante el altar del dios del amor, suplicando con el alma por lo que fuera: una oportunidad, una novia, un milagro, algo que lo sacara de una maldición de rechazo. De repente, una caja se abrió y del interior salió el mismísimo dios. Sí, el dios del amor en persona. Aprovecha el bug. Con una actitud tan despreocupada que parecía recién levantado de una siesta, el dios le aseguró que su alma gemela aparecería pronto, pero Rentaro no le creyó ni una palabra. Aún así decidió confiar, aunque advirtiendo que si todo era una mentira, quemaría el santuario con sus propias manitos. El dios le explicó entonces la peculiaridad de su destino. No tenía una, sino 100 almas gemelas esperándolo. Cada una de ellas se enamoraría de él inevitablemente. Un sueño para cualquiera, salvo que aún no le había explicado las consecuencias de esto. Por ahora, el joven decidió no pensar demasiado y regresar a su rutina. Total, después de 100 rechazos, ¿qué más podría perder? A continuación comenzó un nuevo año escolar y Rentaro partió con la esperanza de que su suerte por fin cambiara. En su camino a clase chocó accidentalmente con 2 chicas al mismo tiempo, y en ese instante los 3 sintieron algo extraño, una conexión profunda, como si todo el universo se detuviera por un momento. La primera, una chica de cabello rosa y figura generosa llamada Hikari, reaccionó con dramatismo absoluto, fingiendo estar herida y pidiéndole ayuda como si fuera una heroína trágica. Rentaro, culpable y preocupado, se sintió responsable, pero cuando se acercó para ayudarla, ella se derritió por completo, viéndolo como todo un caballero de cuentos de hadas. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! La segunda, Karine, celosa al ver aquella escena, decidió fingir que también estaba herida, aunque con menos convicción, y cuando el chico empezó a angustiarse, ambas se levantaron como si nada y luego volvieron a fingir al notar su mirada preocupada. Eventualmente las llevó a la enfermería, donde el ambiente se volvió incómodamente coqueto. Las 2 chicas competían disimuladamente por su atención, acercándose tanto que el pobre Rentaro no sabía ni dónde mirar. Mientras tanto, unas alumnas pasaban cerca hablando de una vieja leyenda: si alguien encontraba un trébol de 4 hojas y se lo daba a la persona que amaba, esa persona aceptaría sus sentimientos. Apenas escucharon eso, Hikari y Karine salieron corriendo como si su vida dependiera de ello. Ambas querían ser las primeras en declarársele. Después de clase, Rentaro fue al patio y decidió ayudarlas en la búsqueda. Se acercó primero a Karine, quien trató de disimular diciendo que no buscaba nada, aunque aceptó con timidez una bebida que él ofreció antes de salir corriendo avergonzada. Poco después apareció Hikari. Cuando el chico le ofreció también una bebida, ella le pidió que bebiera él primero para tener un beso indirecto. Vaya, esta sí que está enferma. Rentaro, sin saber cómo negarse, accedió, pero Hikari se puso tan nerviosa que terminó derramando todo sobre sí misma. Él intentó ayudarla y ella, con el corazón a mil, le tomó la mano y le confesó que lo amaba. El prota quedó paralizado. Antes de poder
poder responder, Karine regresó enfurecida por haber sido adelantada y entre celos y desesperación admitió que ella también estaba loquita por él. Ambas le exigieron que eligieran a una, pero el prota abrumado pidió tiempo para pensarlo. Esa noche el chico volvió al santuario decidido a confrontar al dios del amor y le preguntó cómo podría tener más de un alma gemela. Y el dios, sin inmutarse, reveló la verdad. No era algo normal, fue simplemente una equivocación. El día en que escribió su destino, estaba distraído y en vez de escribir 1, escribió 100. Un simple fallo celestial con consecuencias graves para nuestro prota. ¡Qué buen servicio! Sin embargo, había un detalle más. Si esas 100 almas gemelas no se convertían en sus amantes, morirían. El muchacho entró en pánico, pero ya no había marcha atrás. Así que al día siguiente, cuando se reunió con las dos chicas, decidió hacer algo impensado: proponerles ser novio de ambas al mismo tiempo. Y así comenzó la historia del hombre que debía de amar a 100 chicas o verlas morir. Aunque Rantaro Ayo creía que su propuesta era lo más romántico y lógico del mundo, las chicas no pensaban igual. Karine lo rechazó al instante, incapaz de aceptar la idea de compartir al chico que amaba, pero Rentaro, con el corazón en la mano y el dramatismo digno de un prota de telenovela, le aseguró que entendía perfectamente lo difícil que era confesar los sentimientos y que no podía dejar morir el amor de ninguna. Prometió que haría felices a ambas por igual. Este muchacho me llena de orgullo. Y que ninguna se sintiera menos jamás. Entonces, como símbolo de su compromiso, les entregó un trébol de 4 hojas a cada una. Hikari fue la primera en aceptarlo e emocionada, y al verla tan convencida, Karine terminó cediendo también. ¡Osborne, qué galán! Así nació la relación de 3 más caótica de la historia, y por primera vez Rentaro pensó que su vida realmente estaba a punto de cambiar para siempre. Camino al colegio todo parecía tranquilo hasta que una escena absurda rompió la paz. Una profesora mayor corría por los pasillos persiguiendo a un estudiante, intentando darle un beso en la mejilla como si fuera una recompensa por atraparlo. Las chicas le explicaron al prota que esa era la subdirectora, famosa por sus castigos amorosos. Eso llevó a Hikari a preguntarle si alguna vez había besado a alguien. Cuando el muchacho admitió que no, ambas decidieron que querían ser las primeras, y así empezó la guerra fría del romance. Durante el almuerzo, las dos intentaron compartir su comida con él. Hikari coqueta le ofreció tortilla casera, pero Karine, celosa, le lanzó una galleta directo a la boca, con tanta velocidad que casi lo ahoga. No dispuesta a perder terreno, Hikari le dio un palillo de Pocky, intentando crear ese momento romántico que todo anime escolar necesita. Karine intentó copiarla, pero terminó golpeándolo sin querer en la cara. Preocupada, Karine dijo que tal vez tenía fiebre y propuso un juego para curarlo. Así que sin quedarse atrás, Hikari aseguró que ella también tenía un método que era más tierno. Lo que Ahora sí viene lo chido. siguió fue una competencia absurda por demostrar cariño entre ideas ridículas, bromas y tensión creciente. El prota, viendo la escena, comprendió que ambas solo querían demostrarle su amor y decidió que no debía elegir entre una u otra, sino equilibrar sus corazones. Así que se le ocurrió la idea de que el primer beso fuera al mismo tiempo. Los 3 hicieron una promesa con el meñique de no hacer ningún tipo de trampa, y las chicas se colocaron vendas en los ojos para hacerlo justo y romántico. Pero justo cuando él se acercó, tropezó y rozó el hombro de Hikari, lo que la hizo reír nerviosa y arruinó toda la atmósfera. Intentaron reiniciar el plan, pero un gato apareció de la nada y saltó sobre ellos, causando confusión, gritos y un caos total. Entre risas y tropiezos, el intento terminó en desastre, y aunque todos acabaron riendo, la tensión entre Karine y Hikari seguía creciendo. Cansado del drama y con el corazón hecho un lío, Rentaro se desesperó, pensando que aún no había tenido su primer beso, y en un momento de locura salió corriendo en busca de la subdirectora, decidido a pedirle un consejo amoroso. Algo anda mal. La mujer lo interceptó en el pasillo con intenciones para nada santas, pero antes de que la situación se saliera de control, Karine apareció de rescate, empujándolo desde atrás. Poco después, Hikari asustó a la subdirectora fingiendo una inspección, y la mujer huyó despavorida. Las
Las chicas, aunque molestas por la escena, le dijeron que su primer beso debía de ser con alguien que realmente quisiera, no como una broma ni por desesperación. Rentaro, conmovido, las abrazó a ambas y por primera vez los tres compartieron un momento genuino. Más tarde decidieron resolver el dilema de forma tierna y creativa. Un beso triple en la mejilla, los tres al mismo tiempo. Se tomaron de las manos, contaron hasta 3 y lo hicieron. Fue un momento simple, pero sincero y divertido. Y así el equilibrio estaba por fin algo restablecido. Al día siguiente los tres fueron juntos a la biblioteca para buscar libros de cocina. El ambiente era tranquilo hasta que Rantaro sintió una nueva conexión. Entre los pasillos repletos de libros conoció a una chica silenciosa y reservada llamada Shizuka. Desde el primer segundo algo cambió. La mirada de ambos se cruzó y una sensación familiar le invadió. Era otra alma gemela. Shizuka se mostró nerviosa, escondiéndose ligeramente detrás de los estantes, mientras hablaba con una voz muy bajita, casi como un susurro. Pero Rantaro pensó que lo hacía para mantener silencio por respeto a la biblioteca, o quizás porque trabajaba ahí. Ella le preguntó qué estaba buscando y al ver que trataba de comunicarse con Jesús para no molestar, le explicó con ternura que podía hablar con normalidad y luego, con cierta timidez, confesó que a veces le cuesta comunicarse con las personas, por lo que usa frases sacadas de los libros para expresarse. El prota le observó con curiosidad y aunque aún no lo entendía del todo, sabía perfectamente lo que estaba sintiendo, el mismo lazo que había sentido con Hikari y Karine. Cuando el prota le explicó a Shizuka lo que estaba buscando, o sea, novelas románticas, la chica casi explota de emoción silenciosa. Se iluminó como si acabara de encontrar un alma afín y comenzó a recomendarle libros uno tras otro, desde clásicos trágicos hasta historias de amores imposibles. El prota, agradecido por la pasión con la que hablaba, le prometió leer todos los títulos que había mencionado. Sin embargo, cuando intentó sacar los libros con su poderoso carnet, el sistema se los rechazó por un error administrativo. Shizuka, al ver su decepción, decidió prestarle a ella su libro favorito, aquel que ella misma estaba leyendo en ese momento. Eso sí que era una muestra de amor. Rentaro lo aceptó con una sonrisa y prometió devolvérselo pronto. Esa noche Aho comenzó a leer el libro que le prestó Shizuka. La historia hablaba sobre un caballero que, con determinación y coraje, protegía a una princesa enfrentando múltiples peligros por ella. Tras cada batalla, era la princesa quien cuidaba de sus heridas y con el tiempo, ese vínculo se transformaba en un amor verdadero. Pero cuando ella era comprometida con otro príncipe, el caballero decidía desafiar su destino para estar junto a ella. El final abrupto del libro dejó a Aho reflexionando sobre su propia vida y el valor de proteger a quienes uno ama. Al día siguiente, Aho devolvió el libro y descubrió que Shizuka poseía la segunda parte. Ella se la prestó y como muestra de agradecimiento, Aho le compró una bebida. Juntos conversaron en el parque de la escuela. Aho elogió la capacidad de Shizuka de memorizar frases literarias y usarlas como forma de comunicación. Sin embargo, ella rechazó sus halagos con tristeza, confesando que solía sentirse muy sola, que los libros eran sus únicos amigos. También agradeció al propio Aho que no se apartara de ella como otros tantos. Inspirado por esas palabras, Aho pidió prestado nuevamente el primer tomo, prometiendo devolvérselo. Con el paso de los días, Shizuka se mostró más alegre, tanto que una compañera bromeó insinuando que tenía una vida amorosa con alguien más. Y Shizuka lo negó entre risas, pero su mente volvió a los recuerdos del día que conoció a Aho, lo que la puso de bastante buen humor. Sin embargo, el tiempo pasó y Aho no regresó a la biblioteca, por lo que comenzó a preocuparse. En ese momento, Shizuka se encontró con él en los pasillos, acompañado de Hikari y Karine. Al verlos tan unidos y felices, comprendió que quizás estaba destinada a estar sola para siempre, y recordó los momentos dolorosos de su infancia, cuando fue golpeada y rechazada por su forma de comunicarse e incluso por su propia madre. Esa angustia la llevó a pensar que nadie, ni siquiera Aho, deseaba realmente hablar con alguien como ella. Pero más tarde Aho apareció nuevamente en la biblioteca y le pidió que descargara una aplicación, y al hacerlo ella recibió un archivo inesperado. Al abrirlo se sorprendió al ver una versión digitalizada de su novela favorita, con función de lectura de voz, una obra que ni siquiera existía en formato digital. Aho le explicó que él mismo lo había transcrito solo para ella, y con ello quería facilitarle la comunicación con los demás sin que dependiera tanto del habla. Shizuka quedó profundamente conmovida, y quién no, hasta a mí me tocó el corazón. Esa consideración tan íntima y personal la llevó a expresarse por primera vez a través de la aplicación. Lo primero que dijo fue que lo amaba. Aclaró
aclaró que sabía que ella tenía a otras chicas en su vida, pero Aho la abrazó con ternura y, como el caballero del libro, desafió el destino al confesarle que también la amaba. Más tarde Aho pidió permiso a Karine y a Hikari para incluir a Shizuka en su grupo de novias. Karine se mostró completamente en contra, pero Hikari, al ver la sinceridad en los sentimientos de Aho y de la chica, aceptó. Él prometió que haría todo lo posible por demostrar cuánto las amaba a todas o moriría en el intento. Finalmente ambas accedieron a aceptar a Shizuka. Durante el almuerzo en grupo, Aho presentó oficialmente a Shizuka. Mientras comía, comentó detalles adorables que había notado de cada una. Mencionó, por ejemplo, cómo los dedos de los pies de Shizuka se mueven cuando lee o cómo Hikari se muerde los dedos cuando está nerviosa. Todas se sonrojaron al notar lo atento que era con cada una de ellas. Y en un tono más juguetón, Aho comentó algunos hábitos que tenían al besar. Shizuka, aunque visiblemente interesada, se mostró demasiado tímida para intentarlo. Aho le aseguró que solo lo haría si ella lo deseaba, dejando en claro que no quería forzar nada de la relación. Y tras el almuerzo, para aliviar un poco la tensión, Aho propuso un juego de cartas con una peculiar regla. Quien perdiera sería castigado con un ataque de cosquillas. Lejos de temer el castigo, las tres chicas parecían entusiasmadas con la idea. Aho ganó la primera ronda y Karine fue la perdedora. Aunque intentó resistirse, terminó riendo y sonrojándose cuando Aho le hizo cosquillas con delicadeza. En la segunda ronda del juego de cartas, Aho volvió a ganar y esta vez quien perdió fue Hikari. Cuando él la tocó con suavidad para hacerle cosquillas, ella no pudo evitar retorcerse entre risas completamente avergonzada. La intensidad de la situación hizo que le pidiera que se detuviera, abrumada por todo lo que sentía. En la tercera ronda, nuevamente Aho salió victorioso. La perdedora esta vez fue Shizuka. Al empezar a recibir las cosquillas, ella comenzó a reír utilizando su aplicación de voz robótica, lo que provocó carcajadas generalizadas por lo peculiar y adorable de la situación. Karine y Hikari observaron la escena decididas a ganar la siguiente ronda para vengarse. En la cuarta, por fin Aho perdió y la ganadora fue Shizuka. Aunque Karine y Hikari se mostraron decepcionadas, Aho aceptó tranquilamente su derrota y cuando ella se acercó a hacerle cosquillas, en lugar de hacerlo con energía, apenas si lo tocó con suavidad, lo que provocó en Aho una risa inesperada por la sensación tan sutil. Sin embargo, la escena generó molestia en Karine, quien se levantó molesta y aprovechó la salida de Aho al baño para encarar a Shizuka. Durante esta conversación, Karine le reprochó por no haberse esforzado en el juego. Le recordó que como novia de Aho tenía el mismo derecho que las demás, y Shizuka con tristeza respondió que no se sentía a la altura. Temía que Aho inevitablemente comparara a las tres. Hikari con su encanto, Karine con su seguridad y ella sin nada que ofrecer. Fue entonces cuando las chicas se acercaron a consolarla. Le aseguraron que también tenía sus cualidades hermosas, como su dulzura y su rostro adorable. Ese gesto permitió que por primera vez se sintieran cercanas, y la charla terminó con una reconciliación genuina. Karine le explicó que como novia también tenía derecho a pedirle cosas a Aho. Mientras todo eso sucedía, Aho observaba desde la distancia y se sintió orgulloso de ver cómo resolvían sus diferencias sin que él interviniera. Había notado que antes la molestia de Karine durante el juego, pero en realidad prefirió mantenerse al margen. Ahora entendía que su decisión fue la correcta. Al regresar, las chicas se pusieron a repetir el castigo de la última ronda y Shizuka comprendió que intentaban ayudarle a integrarse al grupo, así que con bastante determinación, en vez de pedir cosquillas, le pidió a Aho un beso. Él, conmovido por la decisión, le acarició con ternura. Aunque ella estaba visiblemente nerviosa, también se veía bastante feliz. Cuando él intentó apartarse tras el beso, Shizuka la tomó del cuello y lo atrajo nuevamente hacia ella. Ya saben, las más calladas son las más bandidas. Hikari se acercó con una actitud tímida pero intencionada, buscando llamar la atención de Aho. Él le respondió con un beso apasionado. Con dos de ellas ya a sus pies, Aho abrazó a Karine y le susurró palabras dulces al oído. Ella, nerviosa y abrumada, comenzó a golpearlo en tono juguetón, pero notó que su reacción no era más que una fachada. Al preguntarle directamente si deseaba un beso, Karine admitió que sí y terminó besándose con ella, completando así la escena con las tres chicas completamente cautivadas por el prota. Aho las miró a todas con cariño y expresó lo feliz que era de poder compartir su amor con cada una de ellas. Poco después se publicaron los resultados académicos del colegio. Mientras las chicas revisaban sus calificaciones con cierto nerviosismo, Aho regresó al aula para buscar su teléfono. Ahí conoció a una nueva estudiante llamada Nana, quien no parecía mostrar ningún interés en sus propias notas. Al mirarla, Aho sintió una conexión inmediata, una sensación familiar que le confirmó que ella también era una de sus almas gemelas. Sin embargo,
embargo, cuando intentó acercarse, Nana no mostró ninguna intención de hablar con él. Más tarde todos revisaron sus resultados. Hikari ocupaba el puesto 25, Shizuka el 44, curioso para ser una gran lectora. Karine por otra parte el 87 y el prota el 88. Y efectivamente, en el primer lugar estaba nada más y nada menos que Nana, que obtuvo puntuaciones perfectas. Intrigado, Aho preguntó por ella y Karine le explicó que Nana era una genio que priorizaba la eficiencia por encima de todo. Durante la clase de biología, Aho fue emparejado con Nana para un experimento, y mientras él seguía las instrucciones del ejercicio, Nana se negó a participar, argumentando que era un proceso ineficiente, ya que los científicos ya lo habían realizado por ellos. En medio de la actividad, Aho se cortó accidentalmente con la cebolla que debía observar. Nana, actuando con rapidez, tomó su mano y se lo metió en la boca para mantener el sangrado pausado. El gesto fue tan repentino como íntimo y dejó a Aho completamente cautivado por el momento tan inesperado. Tras eso, Aho intentaba agradecer a Nana invitándola a una bebida. Sin embargo, ella responde con bastante frialdad, asegurando que conocerla es una pérdida de tiempo. Argumenta que las relaciones y la diversión no producen resultados útiles, por lo que son ineficientes. Aho no comparte para nada su visión, pero antes de que pudiera rebatirla, ella se termina marchando. Esa misma noche, mientras estudia, Nana no logra concentrarse. Su mente está llena de pensamientos sobre Aho y el porqué su reacción instintiva al tocarlo. La confusión la abruma hasta que reconoce que ha desarrollado algún tipo de sentimiento por él. Al día siguiente se presenta ante Aho y le pide salir juntos, pero cuando él acepta, ella lo rechaza inmediatamente nuevamente, dejándolo totalmente fuera de lugar. Explica que esperaba ser rechazada, pues si ambos tienen sentimientos, según su propia lógica, entonces debe ser ella quien ponga fin a la relación. Aho se niega a dejarlo así y la convence de darle una oportunidad a una cita de un solo día, prometiendo no insistir más si al final ella decide dejarlo para siempre. Días después, Aho llega temprano al parque de diversiones y cuando Nana aparece con ropa casual, su apariencia lo deja sin palabras. Suben rápidamente al carrusel, pero ella lo desestima como una actividad inútil. Aho intenta tomar fotos del momento, pero Nana critica la cámara tachando la herramienta sin propósito. A pesar de su actitud fría, continúan la cita recorriendo varias atracciones: la casa del terror, las tazas giratorias, el laberinto, y en cada una Nana repite que todo le parece una pérdida de tiempo. Sin embargo, al subir a la rueda de la fortuna, Aho detecta algo distinto en ella. Nana empieza a temblar y tiene miedo de las alturas. Aho se sienta junto a ella y le toma la mano, transmitiéndole tranquilidad hasta que termina toda la actividad. Al final de la cita, ambos observan las fotos del día y Nana admite que se divirtió. Aunque intenta mantener su discurso diciendo que fue una experiencia ineficiente, Aho, con una expresión bastante seria, le responde que si realmente fue algo sin valor, entonces esos recuerdos no deberían tener ningún peso, y en un acto simbólico enciende un encendedor dispuesto a quemar las fotos, pero Nana lo detiene impulsivamente, dejando claro que esos momentos sí que significaron algo para ella. Ese gesto la lleva a derrumbarse emocionalmente. Llora reconociendo que ha caído por él, que siente algo que no puede entender pero que quiere explorar: el amor. Le dice que quiere salir con él y aprender qué significa ese sentimiento. Aho acepta con bastante ternura y le extiende la mano para un apretón, pero Nana inesperadamente lo toma del cuello y lo besa, dejándolo completamente paralizado de la emoción. La cita termina con ambos caminando juntos y tomados de la mano. Al día siguiente, Aho presenta oficialmente a Nana como su nueva novia, y esta vez sus otras tres parejas no se sorprenden, aunque sí que sienten celos al enterarse de que Nana fue la primera en tener una cita completa con él. Aho, siempre comprometido, promete llevar a todas las citas individuales. Hikari propone entonces una salida grupal a la piscina, una idea que es recibida con bastante entusiasmo por parte de todos. Días después, Karine se encuentra buscando trajes de baño, pues quiere verse espectacular para Aho, pero se siente insegura en no sentirse lo suficientemente atractiva. A pesar de sus dudas, el día del paseo llega. Las chicas aparecen luciendo una por una sus trajes de baño. Todas posan como modelos, romándose las miradas no solo de Aho sino de cualquiera en el lugar. Karine, sin embargo, llega cubierta con una capa, alegando que tiene frío y no quiere mostrarse tanto. Las demás se preocupan y consideran posponer la salida, pero Karine las tranquiliza, asegurando que está bien y que no deben dejar de divertirse por su culpa. Ya en la piscina comienzan los juegos. En el área de remolino, Shizuka gira sin control como una peonza, arrancando carcajadas. Hiraki, por su parte, aprovecha la situación para acercarse
coquetamente a Aho, pegándose a él, lo que provoca que él se ponga notablemente nervioso por la cercanía. Nana no quiso quedarse atrás y tomó la mano de Aho colocándola sobre su cuerpo. Karine, celosa, terminó imitándola y las dos se vieron envueltas en una absurda competencia para demostrar quién tenía mejores atributos, dejando a Aho completamente aturdido hasta el punto de desmayarse. Alarmadas por la situación, las chicas intentaron reanimarlo con respiración boca a boca, lo que rápidamente se convirtió en un caos. Nana empujó a Hiraki para intentarlo ella misma, mientras Shizuka, ajena a todo, flotaba a la deriva arrastrada por la corriente del remolino. Su flotador se rompió al chocar contra algo, dejándola sola y sin ayuda. Mientras tanto, Aho no reaccionaba. Las chicas desesperadas corrieron a buscar un salvavidas y en el camino se encontraron con un grupo de sujetos que comenzaron a molestarlas. Una intentó tocar incluso a Hikari, pero Nana lo detuvo de un solo golpe, dejándolo casi inconsciente. Esta acción desató la furia de los demás, que amenazaron con atacarlas. Nana le pidió a Hikari que corriera a pedir ayuda, pero ella se negó a abandonarla, y en un intento de protegerla, Nana insinuó que, como la novia más reciente, su vida tenía menos valor, lo que hizo enfurecer notablemente a Hikari, quien dejó muy en claro que Aho las valoraba a todas por igual. Cuando los tipos se lanzaron al ataque, Aho apareció repentinamente, completamente recuperado, y se interpuso para protegerlas, declarando que ambas eran sus novias. Los agresores no le creyeron nadita y exigieron pruebas. Sin vacilar, Aho besó a ambas chicas frente a ellos. Sorprendidos, asustados y respetados por la escena, los atacantes se fueron. Aho explicó que Karine, mientras él estaba inconsciente, le habló al oído, haciéndolo despertar. Felicitó a Nana por defender a Hikari, pero también le pidió que nunca volviera a arriesgarse así. Y creo que a Nana le gustó un poquito esas palabras. Karine recordó a Shizuka, quien aún seguía perdida. Aho salió corriendo a buscarla y Shizuka intentó usar su teléfono para pedir ayuda, pero la batería se le había agotado. Justo en ese momento, Aho gritó su nombre con todas sus fuerzas. Escucharlo le dio el valor que nunca había tenido, y usando su propia voz le respondió por primera vez. Aho la localizó rápidamente y la rescató, cargándola en sus brazos. Conmovida por su acto heroico, Shizuka le besó con pasión, completamente sonrojada. De regreso con las demás, Aho se sentó junto a Karine. Le confesó que sabía que mintió sobre tener frío. En realidad se sentía insegura por su cuerpo y temía no verse tan atractiva como las demás. Karine intentó negar sus palabras, pero Aho la hizo ponerse de pie y le quitó la capa, revelando su traje de baño. Ella, furiosa, la golpeó, pero él le dijo con total sinceridad que se veía hermosa. La abrazó y le pidió que sintiera su corazón latiendo con fuerza, demostrando lo mucho que la amaba y lo emocionado que estaba. Karine, también emocionada, terminó besándolo profundamente. Y ahora sí, al volver con las otras, todas elogiaron a Karine por mostrarse tal y como es. Incluso Shizuka le recordó que lo mediano también puede ser perfecto. El grupo continuó con la cita entre risas, juegos y momentos bastante tiernos, mientras Aho apenas podía seguir el ritmo, exhausto pero bastante feliz. Al día siguiente, las chicas llevaron a Aho a toda prisa por los pasillos de la escuela. Al pasar frente al laboratorio, Aho se cruzó con una misteriosa joven de bata blanca, mirada intensa y una figura que captó de inmediato su atención. En el instante en que sus ojos se encontraron, sintió la conexión inconfundible de otra alma gemela. Más tarde, decidido a conocerla, Aho volvió al laboratorio. No encontró a la chica misteriosa, pero fue recibido por una carismática científica llamada Kusuri. Ella le ofreció un té en un vaso de laboratorio y le pidió que esperara mientras preparaba un nuevo experimento. Minutos después le presentó su invento, una poción magnética que, al beberla, convertía al usuario en un imán humano para objetos metálicos. Aho dudó al principio, y quién no, pero Kusuri logró convencerlo. Al probar la poción, su cuerpo comenzó a atraer todo lo metálico a su alrededor, generando una situación tan absurda como peligrosa. Después del caos, Kusuri le explicó a Aho que también había creado una versión opuesta. Quien la bebiera sería atraído directamente hacia el imán humano. Sin dudar, ella misma tomó esa fórmula y fue arrastrada de inmediato hacia él, quedando pegada a su cuerpo, justo cuando confesó que necesitaba ir al baño. Aho intentó separarla, preocupado por lo que pudiera pasar, pero Kusuri, sin ningún tipo de vergüenza, le aseguró que no había problemas porque llevaba puesto un pañal. Cuando el efecto magnético se disipó, Kusuri le mostró otras invenciones que tenía. Aho la observó en silencio, sorprendido
por lo adorable que lucía. Entonces ella le sonrió y le reveló que el té que le había ofrecido anteriormente contenía una poción de amor. Le confesó que lo amaba y deseaba que fuera su novio, convencida de que el efecto haría que él la aceptara de inmediato. Sin embargo, Aho, al darse cuenta de lo que había vivido, salió corriendo al lavabo con la intención de vomitarlo. Kusuri, al verlo actuar así, rompió en llanto creyendo que él la detestaba, pero Aho le aclaró que no era por rechazo a ella, sino porque deseaba enamorarse de forma genuina, sin estar condicionado por ningún tipo de droga. Aún así, el efecto de la poción lo golpeó de repente. Aho comenzó a convulsionar en el suelo, víctima de una reacción adversa. Kusuri, desesperada, intentó administrarle el antídoto, pero debido a sus movimientos erráticos, no logró hacerlo por medios convencionales. Finalmente, se le dio mediante respiración boca a boca, y minutos después, el efecto desapareció y Aho consiguió volver a la normalidad. Kusuri, temerosa de que lo odiara por todo lo ocurrido, se sorprendió cuando él le sonrió de vuelta y le dijo que la quería. Ella, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y le rogó que aceptara salir con ella. Fue entonces cuando el cuerpo de Kusuri comenzó a transformarse. Su cabello se alargó, su figura se desarrolló hasta convertirse en la mujer madura, voluptuosa y de mirada suave que Aho había visto fugazmente la primera vez. Ella explicó que el antídoto también la afectó, pues normalmente tomaba una fórmula que la mantenía pequeña y con buena visión. Al perder su efecto, volvió a su forma real, alta, torpe de vista, pero imponente. Aho aceptó sus sentimientos y Kusuri lo abrazó con bastante emoción. Al día siguiente, Aho presentó a Kusuri ante las demás como su nueva novia. Ninguna se sorprendió. Para todas, este tipo de situaciones comenzaba a volverse rutina. Kusuri, entusiasmada, compartió con el grupo su pasión por los experimentos y mostró una serie de pociones diseñadas para cada una. Comenzó con Karine, ofreciéndole una fórmula para aumentar el tamaño de ya saben qué. Karine quedó en shock al escuchar la propuesta y le preguntó cómo sabía de sus complejos. Kusuri explicó que Aho se lo había contado, lo que provocó que Karine lo sometiera con una llave de lucha. Para calmarla, Kusuri le dijo que Aho en realidad adoraba su cuerpo tal y como era y la consideraba perfecta. Luego, Kusuri le entregó a Hikari una bebida llamada Hot Stuff. Ella creyó que serviría para mejorar su figura, pero al tomarla comenzó a sudar intensamente y su ropa se derritió casi por completo. Kusuri explicó entonces que era una fórmula para disolver tela, no para mejorar curvas. Aho, sorprendido, corre a cubrirla con su chaqueta. Hikari, al sentir su aroma impregnado, se sonrojó y agradeció por el accidente. Después, Kusuri le dio a Shizuka su brebaje titulado La Fantasía de Shizuka, y al beberlo, a ella le crecieron suaves orejas peludas de conejo. Aho, curioso, las tocó con cuidado y ella tembló al sentir el contacto, completamente sonrojada por la experiencia. Finalmente, Kusuri entregó a Nana una droga que permitía controlar el cabello como si fueran brazos adicionales, algo que ella consideró ideal para mejorar su eficiencia. Nana probó entonces la poción y levantó a Aho con sus mechones y lo besó con bastante intensidad. Kusuri, sin embargo, le advirtió que debía tomar una dosis cada 10 minutos o quedaría completamente calva. Nana, sin dudar, dijo que no le importaba. Aho entonces le respondió entre risas que la amaría igual, con o sin cabello, aunque le confesó que le gustaba bastante tal y como era, lo que hizo que Nana abandonara el experimento por decisión propia. Luego el grupo se sentó a disfrutar de un tranquilo picnic. Kusuri aprovechó para hablar sobre su sueño de seguir creando medicamentos que ayuden a la gente, mientras todos le escuchaban con atención. Pero antes de retirarse al baño, dejó una última advertencia: el té que había preparado para Aho y para las chicas no era exactamente el mismo. Ante la advertencia, las chicas intrigadas le preguntaron por qué lo mencionaba, pero ella se negó a dar detalles. En su ausencia, comenzaron a debatir sobre quién correspondía a cada taza. Tras analizarlo con lógica, asumieron que la taza rosa, la más pequeña, debía de ser para Aho. Sin saberlo, intercambiaron las bebidas y al regresar, Kusuri se percató del error. El té azul, el que ahora habían tomado las chicas, contenía una sustancia que provocaba un deseo incontrolable por besar. Intentó advertirles, pero ya era demasiado tarde. Justo entonces, Aho, sin necesidad de químicos, la besó por iniciativa propia. Fue entonces cuando Karine, afectada por el medicamento, se abalanzó sobre Kusuri de forma errática. Aho se dio cuenta de que todas se habían convertido en una especie de zombies románticos, desesperadas por besar. Kusuri le explicó que si no recibían el antídoto en menos de una hora, quedarían atrapadas en ese estado
castigado de por vida. Ajo, entonces aterrado y divertido, aceptó ayudarla y juntos emprendieron huida con el objetivo de llegar al laboratorio para fabricar la cura. Durante la carrera, las chicas intentaron interceptarlos y en medio del pánico, Kusuri sacó un frasco de ácido para defenderse, pero Ajo le impidió usarlo. Sin embargo, justo en ese momento apareció la subdirectora del colegio, también afectada, intentando besarlo. Kusuri, sin pensar, le lanzó el ácido, dejándola desfigurada, pues no había tiempo para lamentarse, así que siguieron corriendo. Las chicas se separaron para rodearlo, dejando únicamente a Shizuka detrás. Ajo, creyendo que podían escapar si se separaban, decidió usarla como distracción, pero cuando ella tropezó y cayó, volvió inmediatamente para ayudarla. La llevó en brazos hasta la enfermería, le puso una curita, pero mientras se distraía, Shizuka la besó apasionadamente y se aferró a él sin soltarlo. Por un momento, Ajo se dejó llevar, pero finalmente se obligó a detenerse. Sin saber cómo inmovilizarla, usó un gancho del techo para colgarla como si fuera ropa secándose y continuó su huida. Más adelante, Karin y Hikari lo emboscaron coordinadas y lanzaron a Hikari por el aire para golpearlo con su cuerpo. Tras derribarlo, comenzaron a besarlo sin descanso, pero pronto se pelearon entre sí por la atención y Ajo notó que incluso afectadas, seguían siendo las mismas chicas de siempre. Entonces, en un acto improvisado, las empujó para que se besaran entre ellas. Para su sorpresa, lo hicieron con bastante felicidad, enredándose en un beso apasionado, lo que le dio tiempo para escapar. Ajo logró llegar al laboratorio, donde encontró a Nana esperándolo. Se escondió en un casillero esperando que Kusuri pudiera entrar sin ser notada, pero al girar la cabeza descubrió que Kusuri ya estaba dentro del mismo casillero, encogida, llorando y llena de culpa. Dijo que todo era su responsabilidad, que así como sus antiguos compañeros la habían abandonado por sus errores, tal vez era momento de dejar de crear. Y hasta aquí vamos a ver esta parte de este resumen. Recuerda, si quieres ver más sobre el anime de las 100 novias, no olvides de dar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar. Sacó una dosis del antídoto y Ajo pensó en usarla contra Nana. Sin embargo, Kusuri, movida por un impulso, se la bebió ella misma, explicando que al adoptar su forma adulta, Nana no la reconocería, lo que le daría una oportunidad para acercarse sin levantar sospechas. Pero el plan falló. Kusuri se delató y terminó siendo capturada. Así que sin otra opción, Ajo improvisó una distracción y atrajo a Nana hasta una habitación donde se encerraron. Ella, impulsada por el deseo, rompió la puerta y digamos que lo acorraló y lo besó sin cesar cuando comenzaban a rodar los créditos del capítulo. Sí, quitaron la mejor parte. Y en el momento más crítico, ahora sí, Kusuri apareció y logró aplicar el antídoto a Nana justo a tiempo, devolviéndola a la normalidad. Con todas las chicas ya recuperadas, intentaron fingir que no recordaban nada de todo lo que había pasado. Karine y Hikari, sobre todo, disimularon, aunque la vergüenza era bastante evidente. Kusuri, con lágrimas, se disculpó con todas y prometió abandonar por completo la creación de pociones. Ajo, sin embargo, la consoló. Le dijo que no debía renunciar a aquello que le apasionaba y que una de las razones por las cuales la quería era precisamente porque amaba verle trabajando con tanto entusiasmo. Sí, creo que este tipo se apresura un poco. La comparó con unos cuantos científicos brillantes y déjame dudar sobre eso, pero bueno. Las chicas se estremecieron al escuchar esas palabras y Kusuri, emocionada, lo abrazó y lo besó con una gran gratitud. Días después, todos salieron juntos a un parque de flores para disfrutar de una tranquila tarde grupal. El caos químico había terminado, pero el afecto que los unía seguía creciendo más y más cada vez. Durante la salida, Ajo agradeció a Hikari por haber propuesto el paseo, pero en medio de la tranquilidad, una voz por los parlantes anunció un evento especial, una competencia de lanzamiento de ramo. Hikari explicó que quien lo atrapara podría usar un vestido de novia y tomarse una foto con la persona que ama frente al jardín. Siempre había soñado con usar un vestido así, y esa ilusión encendió también a las demás chicas, quienes no querían perder la oportunidad de crear un recuerdo romántico con su hombre. Pero al descubrir que competirían contra un grupo de motociclistas musculosos liderados por una mujer algo imponente, decidieron mejor unirse en equipo. Ajo les hizo una bandera con la frase
frase de mis futuras esposas. Sí, bien hecho, prota, lo que incrementó bastante el entusiasmo. Cuando la competencia comenzó, el grupo rival jugó sucio, arrojando sus propios miembros como proyectiles. Karine se enfrentó directamente a la líder de los motociclistas en un combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, Shizuka fue arrastrada por el viento, flotando con la bandera como si fuera un paracaídas. Al intentar aterrizar cayó en picada, pero sus compañeras amortiguaron la caída con sus brazos. Aho logra atraparla justo a tiempo. En sus manos, Shizuka sostenía el ramo, lo que significaba que habían ganado. Llegó el momento de decidir quién de todas se tomaría la foto. Hikari propuso un juego de palitos, aunque había marcado uno en secreto para asegurarse de ganar. Sin embargo, todas decidieron sacar sus palillos al mismo tiempo, arruinando el truco. A pesar de eso, la suerte estuvo de su lado y obtuvo el palillo ganador. Celebró como la más emocionada del mundo, pero al ver que Kusuri estaba llorando por no haber sido la elegida, decidió cambiar de parecer. Quiso cederle el premio, reconociendo que Kusuri merecía también un recuerdo especial con el prota, pero ella se negó, priorizando la felicidad de Hikari. Así que finalmente se pusieron de acuerdo para salir todas juntas en la foto. Aún así, solo Hikari se puso el vestido de novia, cumpliendo así su sueño. Con lágrimas en los ojos, le agradeció a Aho por haberle regalado ese momento que siempre imaginó. Pero justo después de la sesión de fotos, Hikari le hizo una inesperada petición. Quería terminar la relación. Se alejó sin dar ningún tipo de explicación, dejando a todos confundidos. Fue entonces cuando Aho intentó contactarla, pero ella no respondió. Desesperado, Aho utilizó las fotos que Hikari le había enviado para rastrear su dirección, y al llegar a su casa se sorprendió al descubrir que pertenecía a una familia completamente adinerada. Cuando la vio, Hikari le ordenó que se escondiera para evitar que los guardias lo descubrieran. Desde un número desconocido lo llamó y con frialdad le dijo que lo odiaba, pero Aho no le creyó nadita ese discurso y le pidió que fuera totalmente sincera. Finalmente, Hikari confesó que su estricta madre había descubierto la relación y planeaba transferirla a otra escuela muy lejos de él. Justo en ese momento, su madre apareció y al verla con el teléfono se lo arrebató. Amenazó a Aho diciendo que si volvía a acercarse, los perros lo devorarían vivo. También obligó a su hija a romper con él, advirtiéndole que si no lo hacía, se aseguraría que desapareciera. Hikari, entre muchas lágrimas, le rogó que no le hiciera daño, y Aho, impotente, sintió que no podía hacer nada. Sí, creo que esta es la escena más latina de este anime, pero al recordar todos los momentos que habían vivido con ella, tomó una decisión final. Reunió a sus demás novias y les contó toda la situación. Les propuso un plan para rescatar a Hikari y huir de la ciudad todos juntos. Al principio pensaba ir solo, pero Karine se negó a dejarlo enfrentarse a todos los perros por su cuenta. Las demás se sumaron sin dudar. Esa noche llegaron a la mansión de Hikari. Aho intentó llamar su atención lanzando una pelota, pero falló completamente y terminó en las patas del gato de la casa. Cuando trataron de recuperarla, el ruido atrajo a un guardia, aunque lograron esconderse justo a tiempo. El hombre terminó pensando que el gato había sido la causa de todo. Nana, observando el comportamiento del animal, dedujo que debía existir una puerta para las mascotas. Claro que sí, al final es una casa de millonaria. Al encontrarla vieron que era demasiado estrecha para pasar, pero Nana usó unas piedras del jardín para manipular la cerradura como si fuera una ladrona experta. Sí, en el proceso casi se queda sin dedo, pero supongo que son gajes del oficio. Sin mostrar dolor, Nana le dijo que no se preocupara, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a la buena de Hikari. Tras abrir la puerta secreta, el grupo fue completamente sorprendido por un enorme perro guardián. Todos salieron corriendo, todos excepto Shizuka, quien quedó paralizada por el miedo. El animal se acercó lentamente y Aho temió lo peor, pero el perro simplemente lo observó. Fue entonces cuando Nana explicó que Shizuka emitió un aura tan pero tan pura que incluso una bestia entrenada como esa sentía el impulso de protegerla. Y la verdad es que lo entiendo. Kusuri, intentando ayudar, lanzó una droga en forma líquida que provocaba sueño, pero al malinterpretar la indicación, Shizuka la bebió por accidente. Inmediatamente se quedó dormida en el suelo. El perro, bastante curiosito, olfateó y lamió una gota de líquido y también cayó dormido a su lado. Así, el camino quedó despejado. Avanzaron hasta un pasillo lleno de sensores de láseres ocultos. El gato de la casa, al pasar, activó el sistema sin querer, pero los guardias asumieron
asumieron que era una falsa alarma más. Escondidos entre las sombras, Kusuri le entregó a Aho una cápsula que mejoraba la visión infrarroja. Al probarla, pudo ver los haces de luz invisibles que cruzaban alrededor. Karine se percató que la droga que Aho usaba provenía de un sobre con destino a un laboratorio prestigioso en Inglaterra. El sueño de Kusuri era una beca para que ella continuara desarrollando sus investigaciones, pero Kusuri dejó en claro que estaba completamente dispuesta a renunciar a su futuro si con ello podía salvar a la buena de Hikari. El pasillo era demasiado elevado para cruzar sin ayuda, entonces Karine y Aho improvisaron un puente humano. Durante toda esta maniobra, la camisa de Karine se deslizó un poco. Aunque Aho no lo notó, ella quedó completamente sonrojada. Una vez al otro lado, él les pidió a todas que se retiraran, asegurándose que ese trabajo él debía de terminarlo solo. Aho llegó finalmente a la habitación de Hikari. La encontró sentada en el suelo llorando mientras sostenía entre sus manos las fotos que habían compartido. Antes de que pudiera hablar con ella, la alarma volvió a activarse y los guardias no tardaron en llegar y los llevaron ante la madre de Hikari, Harari. Aho intentó hablar con ella y pedirle su aprobación para poder estar con su hija, pero fue recibido con total desprecio. Harari lo tachó de inútil e indigno de alguien como Hikari. Fue entonces cuando reveló su historia. En su juventud se enamoró de una persona enferma y antes de que muriera decidió someterse a una inseminación artificial para lograr tener una hija con esa persona. Desde ese entonces había vivido con el temor de que Hikari sufriera como ella. Las palabras de Harari conmovieron profundamente a Aho, quien no pudo evitar romper en llanto. Comprendió el dolor de una madre que solo deseaba proteger a su hija, y en ese momento, al llorar, sus ojos se pusieron intensamente brillantes. Harari lo miró fijamente y sintió algo, una conexión inexplicable, como si sus almas se conocieran. Confundida, se sonrojó y de manera completamente inapropiada y fuera de contexto, le propuso a Aho que estuviera con ella en lugar de con su hija. ¿Qué? Karine, que observaba desde una rendija, quedó horrorizada al ver a Harari intentando seducirlo, pero Aho se mantuvo firme, asegurando que no abandonaría a Hikari ni a ninguna de las chicas. Harari, incrédula, decidió ponerlo a prueba. Sacó una silla especial, un detector de mentiras. Aseguró que el dispositivo mostraría si Aho decía la verdad o simplemente era un hombre más de la lista. Para probarlo, decidieron empezar con Karine. Harari le hizo unas preguntas incómodas, incluyendo una sobre el tamaño de su busto. Karine, molesta, mintió y la máquina lo detectó de inmediato. Con fastidio, admitió entonces la verdad. Luego le preguntaron si amaba a Aho y Karine entonces lo confirmó con sinceridad y sin dudarlo ni un poquito, pero el detector indicó lo contrario. Aho quedó completamente devastado por dentro, pero Karine, con la voz temblorosa, logró expresar todo lo que sentía por él. Habló con el corazón, confesando su amor frente a todos, y esta vez el detector marcó la verdad absoluta. Aho, al borde del colapso por toda esa lluvia de sentimientos, recuperó sus fuerzas al escucharla. Entonces fue su turno y declaró sin dudar que amaba a Karine. El detector lo confirmó. Después le preguntaron por Hikari y con una convicción absoluta y que daba un poquito de miedo, Aho proclamó su amor. Una vez más, el detector marcó la verdad. De repente una sirvienta irrumpió en la sala, alertó a todos. Hikari estaba a punto de saltar por la ventana. Aho entró en completo pánico, pero antes de que pudiera moverse, Karine actuó. Tomó a Hikari como rehén, rodeándole el cuello con el brazo y amenazando con romperle el cuello si no los dejaban ir a todos. Con determinación le gritó a Aho que corriera, que salvara a Hikari y le prometió que ella y las demás lo esperarían, sin importar cuánto tiempo pasara. Aho obedeció a Karine y corrió sin mirar atrás, dejando a Harari completamente enfurecida y juró la venganza. Karine, sin embargo, se limitó a reírse, asegurando que Harari no entendía nada sobre el amor verdadero, pues era incapaz de escuchar los sentimientos de su propia hija. Mientras tanto, Hikari, aún en su habitación custodiada por muchos guardias, lloraba junto a la ventana. Al ver llegar a Aho, le dijo que su madre nunca los dejaría ser felices juntos y que todo aquello solo generaría más problemas. Aho, entre bastantes lágrimas, le respondió que sin ella su vida no tenía sentido. Esa declaración hizo que la propia Hikari recobrara la calma y prometiera estar con él para siempre y por siempre. Pero justo al intentar acercarse, resbaló por el marco de la ventana. Aho se lanzó al vacío para atraparla y ambos
cayeron directos a la piscina de la mansión. Por supuesto, todos corrieron alarmados a rescatarlos y al salir empapados, Aho la abrazó con fuerza. Karine, enojada y a la vez muy furiosa, la abofeteó y ambas terminaron llorando juntas. Harari, aún viva, preguntó por qué Aho había arriesgado su vida. Él respondió con firmeza que estaba dispuesto a morir por la persona que amaba. Así la madre por fin se conmovió, se inclinó y le pidió que cuidara de su hija, pero Aho, en su habitual torpeza, dijo que también cuidaría de ella, y todos quedaron paralizados por esa frase. Esa noche las chicas decidieron relajarse con un baño en conjunto. Entre bromas y juegos, Karine comenzó a sentirse incómoda con su cuerpo, por lo que se retiró antes que las demás. Al cruzarse con Aho en el pasillo, se sonrojó al verlo y recordó el momento íntimo accidental durante todo el escape. En un arrebato juguetón se subió sobre él para vengarse, frotándose contra él, dejando a Aho completamente loco. Pero el momento fue interrumpido por Kusuri, quien entró de golpe. Ambos fingieron que no estaban haciendo nada y luego Karari apareció emocionada para mostrar su colección de pijamas adorables. A Karari le encantaban las cosas tiernas, así que convenció a todas de probarse ropa. Se veían tan encantadoras que incluso Aho y Harari quedaron desconcertados. Abrumada por la ternura, Harari se llevó a Aho a buscar agua, pero en el camino perdió el control y le suplicó que la acompañara a su habitación, insinuando ya saben qué. En ese momento, desde la habitación de Harari comenzaron a escucharse sonidos extraños. Las chicas, preocupadas, se dirigieron a ella a toda velocidad, pues los aplausos sugerían algo, pero solo descubrieron que Hikari estaba vistiendo a Aho con ropa femenina por pura diversión. Las risas no se hicieron esperar, y Aho, que estaba completamente avergonzado, se desmayó. Harari, sin perder el ritmo, apareció con una idea para animarlo. Momentos después, trajo a Nana, quien ahora lucía como un elegante príncipe. Las chicas se quedaron sin palabras. Nana besó a Aho, provocando que este recobrara el conocimiento. Agotado por toda la locura, Aho decidió ir a darse un baño él solo tranquilo. Sin embargo, Hikari y Harari idearon un plan para espiarlo. Al enterarse, las demás también quisieron participar, excepto Shizuka, quien quiso preservar la privacidad del chico. Para impedir su intervención, la envolvieron en una manta, dejándola completamente inmóvil. Mientras Aho se bañaba en paz, Kusuri intentó espiarlo por la ventana. Aho, al verla de reojo, pensó que era un fantasma y entró en pánico, pero las demás sabían que, detrás de él, un verdadero espectro lo observaba silenciosamente desde las sombras. Shizuka, aún enrollada, imaginó un futuro oscuro en el que todos eran castigados por pervertidos. Aunque no podía moverse del todo bien, decidió intervenir y comenzó a rodar por los pasillos como una heroína improvisada de sushi. En paralelo, las chicas subieron al ático para espiar desde arriba, pero un gato pasó entre ellas, provocando gritos y movimiento. Aho, al escuchar los ruidos sobre su cabeza, pensó que se trataba nuevamente de fantasmas, pero esta vez peleando. Y justo en ese momento, Shizuka rodó escaleras abajo y entró de golpe al baño, causando que el prota gritara aterrado, creyendo haber visto nuevamente otro fantasma. Al darse cuenta de que era Shizuka, Aho resbaló accidentalmente y quedó completamente expuesto, dejando a Shizuka traumatizada por lo que había visto. Rápidamente cubrió con una toalla y la sacó del baño, pero al salir se encontraron con todas las demás chicas. Después de toda esta escena, las chicas intentaron inventar una excusa, aunque Karine terminó confesando sin querer que todas estuvieron a punto de espiarlo. Él se molestó y la regañó por su comportamiento. Esa noche, mientras el grupo jugaba a las cartas, Harari se levantó de repente al recordar algo importante. Aho la siguió y la encontró rezando frente a un pequeño altar. Todo esto en memoria de su primer amor. Al verla tan emocionada, decidió unirse a su oración y le preguntó por qué eligió vivir en soledad durante tanto tiempo. Harari le confesó que se sentía culpable por amar de nuevo tras la pérdida de su primer esposo. Aho la terminó consolando y abrazándola, diciéndole que abrir el corazón otra vez no era traición sino un acto de vida. Harari le confesó que lo amaba, pero que deseaba más. Le pidió un beso como cierra la historia inconclusa de su primer amor. Aho accedió y la besó con bastante ternura, provocando que ella rompiera en un llanto liberador. Mientras todos dormían, Hikari se acercó a Aho para acostarse a su lado. Karine, al notar el movimiento, se mantuvo alerta, dispuesta a intervenir si algo inapropiado pasaba, pero al ver que Hikari solo buscaba consuelo, permitió que ambos descansaran juntos. Poco antes de quedarse dormidos, Aho y Hikari se besaron. Más tarde, al despertar, Aho se llevó una gran sorpresa al ver a Hikari y Karine besándose entre ellas, pero mientras dormían. Confundida,
sorprendido, salió a caminar por la casa para aclararse un poco, y en ese recorrido se encontró con el espíritu del difunto padre de Hikari. El fantasma intentó intimidarlo, acusándolo de haberle robado a su esposa y a su hija, pero Aho respondió con respeto, reconociendo el profundo amor que aquel hombre había sentido por ambas. Conmovido, el espíritu se calmó un poco y le dio su bendición, confiándole el cuidado de toda su familia. Luego desapareció lentamente en un resplandor, dejando atrás una sensación de paz, y Aho despertó con la sensación de que todo había sido real. Al día siguiente, el grupo regresó a la escuela, donde descubrieron a Harari, que se había convertido en la nueva directora. Resultó que había comprado toda la institución con tal de estar más cerca de Aho, sorprendiendo a todos con un descarado compromiso, ya saben, romántico. Mientras tanto, Aho, que aún estaba en la mansión, corría hacia la escuela sin saber lo que le esperaba. Ya habían pasado 3 meses desde que había comenzado su relación con Hikari y Karine, las primeras dos novias. Harari, preocupada por el posible fin de la fase de luna de miel, buscó a Kusuri para que idearan una solución. Kusuri preparó entonces una poción especial para reavivar la pasión, pero algo salió terriblemente mal. La mezcla explotó y provocó un efecto inesperado. Todas las chicas intercambiaron de cuerpos y el caos fue total. Confundidas por completo, las chicas intentaron averiguar quién era quién. Harari, atrapada en el cuerpo de Nana, intentó seducir a Aho, pero él la identificó de inmediato por su actitud descarada. Kusuri, ahora en el cuerpo de Harari, intentó mantener las apariencias, pero su torpeza y sus continuas visitas al baño la delataron. Luego Aho notó que el cuerpo de Kusuri estaba ocupado por Harari, debido a su comportamiento de madre sexy. Al ver que alguien tocaba con curiosidad el cuerpo de Harari, Aho dedujo que se trataba de Karine, la única con inseguridades corporales de ese tipo. Después se dio cuenta de que Shizuka estaba dentro del cuerpo de Karine, ya que no hablaba y solo se comunicaba por el teléfono. Finalmente, Nana, en el cuerpo de Shizuka, le pasó el móvil para confirmar todas esas sospechas. Para revertir todo eso, Harari, aún en el cuerpo de Kusuri, propuso una solución y bastante de cuentos de hadas: que Aho besara a cada una de ellas como un príncipe para romper el hechizo. El ritual de besos inicia con Harari aún en el cuerpo de Kusuri. Al besar a Aho, su espíritu es expulsado y vuelve a su cuerpo original, confirmando que esta teoría loca sí que funcionaba. Como todo en este anime, todo lo descabellado termina pasando. Nana, desde el cuerpo de Shizuka, lo sigue, desatando una ráfaga de energía mágica. Luego Shizuka, que se acerca con timidez y también lo besa. Karine, dentro del cuerpo de Harari, intenta fingir que se resiste. Ya saben, Karine siempre intenta hacerse la dura, pero Aho va y le planta un beso. Finalmente, Hikari, en el cuerpo de Nana, lo abraza por detrás y aunque en principio quería provocar una reacción, ya saben, se conforma con un beso sincero. El hechizo se rompe y todas regresan a su cuerpo. Aunque todo fue un accidente, todas terminan felices con la experiencia. Hikari comenta que fue divertido y Aho, riendo, afirma que las quiere tal y como son cada una de ellas. Al día siguiente, mientras Aho compra algo de comer, al estirar la mano hacia un sándwich de huevo, toca al mismo tiempo la mano de una chica. Al mirarla directamente, una conexión inmediata los impacta a ambos. Sienten que sus almas se entrelazan. Sin embargo, la chica le responde con frialdad, diciéndole que se atragante con el jamón de sándwich. Luego, al intentar parar, Aho descubre que olvidó la billetera y se retira con el estómago vacío. Más tarde, la misma chica aparece sentada sola en un banco y bastante hambrienta. Aho se le acerca para ofrecerle parte de su comida. Ella se pone a la defensiva inmediatamente, pero su estómago la traiciona. Se quita la capucha y los auriculares, junta las manos para dar las gracias antes de comer, dejando a Aho bastante sorprendido por su educación. Con el primer bocado se muestra completamente feliz. Explica que tenía antojo de ese tipo de sándwich desde que lo vio por televisión. Añade que quema calorías muy rápido y que por eso siempre tiene hambre y siempre está irritable, especialmente cuando desea algo en específico. Ya sabemos que esta tipa desea al prota y por esos mismos impulsos usa su capucha y sus auriculares. Tras terminar, Aho intenta preguntarle su nombre, pero ella lo llama pervertido y se marcha. Sí, así de random. A pesar de eso, al alejarse se sonroja y se molesta consigo misma por los latidos acelerados de su corazón. Al día siguiente, la chica atraviesa la multitud apresurada con la esperanza de conseguir un sándwich de cerdo empanado que vio en otro programa, pero al llegar a la cafetería ya no queda. Frustrada hasta el punto de explotar cuando Aho, como un príncipe azul, aparece y le ofrece. Ella lo rechaza con rabia y se marcha. Más tarde, sin haber conseguido lo que buscaba, regresa agotada y con hambre, arrepintiéndose de haber tratado mal al único que ha sido amable con ella. Al volver
volver, Aho le espera como un regalo, un sándwich de cerdo recién hecho. Al darle un mordisco queda maravillada por el sabor y le pregunta cómo rayos lo consiguió. Le revela que lo preparó personalmente, mostrando sus manos lastimadas por el esfuerzo. Y sí, este tipo sería haciendo un sándwich. Me recuerda un poquito a mí. Ella, conmovida, le pregunta por qué hace tanto por alguien que apenas se conoce. Aho responde que le encanta verla disfrutar de la comida y que compartir con alguien más es lo más hermoso del mundo. Sus palabras la derriten, señores. Le pide que siga comiendo con ella y le propone ser su novio. Aho, con bastante felicidad, acepta y finalmente la chica se presenta como Kurumi. Más tarde, como ya es ritual, Aho presenta a Kurumi al resto del grupo como su nueva pareja, bromeando al decir que es la chica que come más que Luffy. Kurumi, con actitud desafiante, declara la guerra a todas las demás, dejando en claro que su objetivo es estar con Aho. Nana coincide en que las novias no tienen por qué llevarse bien. Aho aprovecha el ambiente para hablarles sobre un próximo festival gastronómico donde el premio principal será un helado especial. Propone que formen un grupo y Kurumi, obsesionada por la comida, insiste en competir sola. Sin embargo, la competencia es en equipo, así que le toca hacerse con ellos. Al día siguiente todos asisten al festival. La presentadora, una mujer muy exuberante y animada, da la bienvenida a los participantes. Aho ve en este evento una oportunidad perfecta para ayudar a Kurumi a integrarse con las demás. La primera ronda consiste en una competencia de arroz. Aunque hay guarniciones tentadoras, solo se suman puntos por el arroz, y Kurumi anuncia que participará en todas las rondas por su cuenta. Y cuando Karin intenta llamarle su atención por su actitud individualista, Aho la detiene, sabiendo que Kurumi necesita avanzar a su ritmo y abrirse a su manera. Pero hasta aquí vamos a dejar esa parte de resumen. Si quieres saber cómo sigue el festival y qué ganarán, además de saber si Kurumi logrará acoplarse al grupo, no olvides dar tu like, compartir, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.